Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Veritas Traditio. Yo soy Angie, condesa católica, por supuesto. Y aquí está tu canal Veritas Traditio, la verdadera tradición. Hoy les quiero hablar brevemente de tres temas que en realidad son uno solo. La FCCPX, cómo está relacionada con la masonería y cómo el mundo tradicionalista, todo este mundo tradi, fauna tradi, secta tradi, está mezclada con todo este asunto de la politiquería que es en realidad una instrumentalización de los laicos, de la fe, de la iglesia, para unos fines a los cuales no está destinada. ¿A qué nos referimos con instrumentalización? A que una parte de lo que es el ala que quiere destruir a la iglesia está tratando de utilizar una imagen que aparentemente es piadosa, como lo es la FCCPX, que pretende ser católica y no lo es. Así todo este mundo tiene que ver, es decir, no es un tema centrado solamente en la FCCPX, está centrado totalmente en el mundo tradi, que obviamente mucho tiene que ver con la FCCPX, pero también está el otro grupo, que es los sedevacantes. Yo voy a tratar de ser breve porque muchas personas no necesariamente pertenecen a la FCCPX, es decir, no son fieles que asisten con regularidad a ellos. Muchas de estas personas que vienen aquí al canal a atacar, a criticar, y que nos han atacado o criticado en nuestros muros personales o nuestras redes o con quien hemos tenido intercambios, en realidad ni siquiera llegan a ser fieles de la FCCPX. Son solo simpatizantes de redes sociales. Son solo personas, o sea, nunca han pisado un templo lefebrista ni un templo sedevacante, ¿no? Pero sí, y afortunadamente no son muchos en realidad. Es un grupo minúsculo. Pero pues ustedes saben que las redes sociales tienen el poder de a lo mejor sí llegar un poco más allá. Y digo esto a tenor porque en la mañana estaba respondiéndole a una persona que insiste en un punto de que la iglesia, la jurisdicción, bla, bla, bla. Este canal, este equipo no es solo Angie Condesa, a lo mejor ustedes piensan que solo Angie Condesa Católicas aquí. Nosotros somos un equipo, los tertulianos, somos, ustedes ya nos conocen desde el principio quiénes somos, los que nos han visto desde el comienzo. Entonces esta persona, cuando le contestamos, a veces se dan cuenta cuando contesto yo, porque yo contesto un poco más duro, un poco más yo le digo a ellos y se ríen, ¿no? Porque pues obviamente yo entiendo que a veces hace reír la manera a ellos les da risa la manera en que contesto. Yo no soy una persona que se deje de nadie, de nada. Y tomé esta determinación porque así como me di cuenta que ellos sin piedad atacan a la iglesia con ese tipo de blasfemias de las que ya hemos hablado en muchas ocasiones, no se detienen para hablar. ¿Por qué nosotros vamos a tener esos miramientos? Entonces, pues no. Entonces, hay unas personas, yo no quiero tardar mucho en este video, pero de hecho he grabado este video 3 veces porque trato de, no me gusta tardar mucho, no me gusta tomar mucho tiempo de ustedes, porque yo creo que una información breve y concisa se queda más fácil, pero a veces es inevitable tocar otros puntos, ¿no? Ustedes lo han visto en las tertulias, un tema luego nos lleva a otro. Me decía esta persona que el canal, que casi no hay suscriptores, o sea, por favor, nosotros llevamos años dedicándonos a esto. O sea, que no tengas suscriptores no es algo que nos importe. Mira, te voy a contar la historia, así breve. Cuando nosotros empezamos, nosotros, obviamente, como todo, empezamos conociendo, leyendo sobre la FCCPX. Nosotros teníamos amigos en la FCCPX. De hecho, Lord Voldemort estuvo en la secta, la conoce muy bien, por dentro y por fuera. Charlot conoció al mismísimo Monseñor Schneider, conoce a Boniface. Muchos de ellos, cuando empezaron a atacar a la iglesia, se empezaron a agarrar. Hubo una época, para que entiendan, que la FCCPX replegaba sus órdenes a estos supuestos laicos que empezaban a envenenar con sus cuestionamientos, páginas web. En aquel momento estaba de moda Blogspot y subían este tipo de cosas
fotografías como la que te estoy mostrando. Una fotografía en donde mostraban a los 6 supuestos pastores protestantes que intervinieron en el Vaticano II. Desde ahorita se los voy a refutar. Esa fotografía es falsa. Bueno, la foto no es falsa, la información es falsa. No son 6 pastores protestantes. No existieron esos 6 pastores protestantes interviniendo en el Concilio Vaticano II. Hay uno que, si tú te das cuenta, tiene una vestidura blanca, y te voy a poner un ejemplo nada más. Es un dominico, es un sacerdote dominico. Por ejemplo, el padre Ives Congar es uno de los peritos del concilio, un reputado teólogo. Él usaba esas vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque era de la orden de predicadores, Ordo Praedicatorum, la orden de Santo Domingo o dominicos, a la que pertenecía Santo Tomás de Aquino. Los otros que están ahí, algunos traen su vestimenta sacerdotal y otros traen saco, corbata, pero todos son teólogos y todos eran católicos. Pero así esparcen esa información de manera deshonesta, con una fotografía a esto, mentira, una fotografía del Papa con el Dalai Lama, el Vaticano, el Concilio Vaticano II, el Vaticano conciliábulo, pagano, modernista. Así de fácil es poner una fotografía y decir un montón de sandeces, y por años es el método que ellos han seguido, hasta que llegamos nosotros. Empezamos, cuando yo me convertí más al catolicismo, era porque muchos protestantes me hacían preguntas y yo, en lugar de creerles, me puse a estudiar. Si algo, aparte de, yo me dedico a otro tipo de contenido que no tiene nada que ver con el catolicismo. Así como conozco mucho de ese tema, por eso hago contenido de eso. Así empezamos a hacer contenido porque hemos leído mucho, compramos muchos libros, hemos gastado mucho dinero en libros. Así fue como yo me di cuenta que la iglesia no tiene ni una sola cosa que no haya podido responder. La iglesia tiene respuesta para todo, y fue así como me convencí de mi fe. De ese modo, entonces, cuando empezamos a hacer apologética, nos empezaron a decir, ¿por qué no atienden los problemas internos de la iglesia? ¿Se acuerdan que eso lo mencionamos en nuestras primeras tertulias, los que nos conocen desde el principio? Entonces nosotros dijimos, ok, vamos a hablar de ese problema que tú dices que está dentro. Y cuando empezamos nosotros a conocer este tema, notamos lo mismo que les acabo de decir. A ver, esto. En lugar de ir y creer y hacernos lefebristas, empezamos a cotejar qué pasaba con esto y esto y esto. Y así empezaron a atacarme a Reisner, a cada uno por su lado. Y por gracia de Dios, un día se me ocurrió charlar con ellos. Así, no sé cómo nos juntamos, y fue como nació este proyecto. Y les hice la sugerencia y nació este proyecto. Pero nosotros empezamos a hacer labor así, gracias a Dios. No necesitamos hacer un canal, no necesitamos, poco a poco empezamos a hablar y muchos hermanos abrieron los ojos, despertaron. Los amigos dejaron de ser amigos, nos bloquearon de todo. Luego les empezaron a dar indicaciones de no hablar con nosotros, de bloquearnos. Empezaban a llegar otros y nos hacían las mismas preguntas y nosotros las mismas refutaciones, así como se los he dicho, con magisterio de la iglesia en la mano. Nosotros no traemos opiniones personales. Yo siempre les he dicho que una opinión personal es, como ya se los hemos explicado, eso es modernismo, porque la iglesia no se rige por opiniones. Yo opino que debería de ser blanco, yo opino que debería ser rojo, es que yo siento, yo quiero. No, no es lo que tú quieras o lo que yo quiera, es lo que dice la iglesia. Y como yo tengo fe en que la iglesia está asistida por el Espíritu Santo porque es promesa de Cristo, yo sé que la iglesia no se equivoca. Así de simple, ¿eh? Así de simple y llano. O la iglesia es o no es. Y si no es, entonces Cristo miente. Y si Cristo miente, entonces, o sea, ¿Cristo va a mentir? No seas bobo. Obvio no. Entonces, fíjate la clase de estupidez y cosa demoníaca que tú crees. Porque como se los hemos dicho, una cosa lleva a la otra. Entonces, fue así como así en el canal. Bueno, surgió la idea, ¿por qué no subimos esta información al YouTube? Nos lo pedían. Y si te das cuenta, hubo un tiempo en que dejamos de hacerlo porque estamos haciendo labor parroquial. Cada uno de nosotros tiene su actividad en su parroquia. Nuestros párrocos conocen lo que hacemos. Algunos hemos escrito libros, nuestros párrocos los tienen. Yo he escrito libros, mis párrocos los tienen. Entonces, bueno, retomamos el proyecto, pero cada uno de nosotros no solamente habla aquí, habla en diferentes canales, nos han entrevistado en otros lados,
o Facebook. No necesitamos hacer eso. Así que esa persona que se estaba riendo hace rato se enojó porque le volvimos a repetir que entienda, por favor, porque con palitos y bolitas se lo hemos refutado un montonal de veces. Y también llegan otras personas nuevas que nos empiezan a hacer la misma pregunta, pero es que Benedicto les dio permiso, pero es que les levantaron es como yo, pero es que no, por eso les leí de nuevo el documento. Todo sigue igual. ¿Me entienden? O sea, son personas que no saben, no nos conocen, porque nosotros sabemos de buena fuente que les han dicho que nos bloqueen. O sea, hicimos que huyeran, que se replegaran, y eso fue lo que le dije a la persona. Ahí luego a veces se nota cuando soy yo o el que entra, mira lo que pusieron. Nosotros estamos conectados todo el tiempo. Todos vemos lo que ponen. ¿Me entienden? A veces contesto yo, a veces contesta otro, a veces contesta el otro, etcétera, etcétera. O sea, no soy yo, no crean que soy yo, porque luego ponen señora, señora. A lo mejor porque he seguido más, he subido yo canales, pero los demás siguen haciendo videos. Y cada quien que lo suban donde quiera, pero este es nuestro canal y es todo el equipo. Y bueno, entonces, yendo al punto, así como son deshonestos en la información, yo aquí les voy a decir. Fíjense, curiosamente, que ellos acusan a la Iglesia Católica, eso da para otro video, de que Aníbal Bugnini fue el redactor del misal y que era masón. Pues ¿saben quién usa el misal redactado por Bugnini? La FCCPX, porque ellos no cumplen con quo primum tempore, que es la disposición para este tipo de asuntos. Y se los voy a decir de manera sencilla, para tratar de ser breve. En uno de los videos anteriores que subí, donde les puse la explicación del padre Christopher sobre el falso estado de necesidad, que creo que Reiner les hizo un video en su canal ayer, antier o hace rato. Sí, fue hace rato. Creo que sí, porque vi que estaba conectado. Fíjense, curiosamente, aquí esta persona que está en la pantalla es Monseñor Achille Lienard. Él fue el obispo que ordenó sacerdote a Marcel Lefebvre. Aquí les voy a poner una fotografía. Están coloreados. Marcel Lefebvre y Achille Lienard, que era masón grado 33 en la masonería francesa. Y Lefebvre lo sabía. Entonces ustedes se dan cuenta cómo ellos siempre se los hemos dicho, o yo se los he dicho sobre todo, no escupas para arriba porque te cae el gargajo. Es una información que obviamente los lefebristas no te van a decir, ni lo van a poner en sus webs oficiales. Ponen algunas cosas que sí son descarados, yo se las he dicho, como eso de los insultos que la iglesia modernista, que nosotros salvaguardamos la tradición. O sea, vaya, les he mostrado varias cosas, ¿no? De sus webs oficiales, pero obviamente esto no lo van a decir. Esto tiene mucha relación, ustedes aten cabos, ¿eh? Porque fíjense, durante muchos siglos la masonería ha intentado golpear a la iglesia desde adentro para tratar de destruirla, cosa que no va a lograr porque la iglesia está asistida por el Espíritu Santo, por Jesucristo. Casualmente, Marcel Lefebvre, cuando pasó todo lo de estos asuntos, él tenía prohibido entrar a México, pero logró entrar por aquí, por Veracruz, por Orizaba. Obviamente le ayudaron a entrar a México. Ya se imaginarán quiénes. Ahí fue a Orizaba, donde hay uno de los lugares más importantes para el efebrismo, pero él tuvo contacto, y se los voy a mostrar en otra fotografía. Primero voy a checar si creo que sí la tenía aquí a la mano. ¿Cuántas fotos de esas tuve aquí? Bueno, vamos a poner las dos. A lo mejor ustedes hayan visto esta foto. Yo vi que algunas hermanas así como que se escandalizaron, ¿verdad? Porque no lo sabían. Este sacerdote que está aquí al lado es José Camargo Melo. Él era uno de los dirigentes de una de las iglesias, entre comillas, nacionalistas. Fíjense. Él era el líder de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, como les comenté en un video anterior, una iglesia en realidad del gobierno, una iglesia surgida de la masonería post-callista, post-revolución. A él lo consagró sacerdote
y después obispo, el que le llamaban Eduardo I, el Papa mexicano. Este señor, don Lefebvre, recibió en persona a José Camargo Melo y a los seminaristas que José Camargo Melo quería formar en Connecticut, por ahí del año 80. Entonces, fíjense, una iglesia fundada por la masonería mexicana, fíjense, por un sujeto llamado Eduardo Dávila, que se hacía llamar el Papa Eduardo, el Papa mexicano. ¿Cómo Lefebvre se prestó para ordenar a estos supuestos seminaristas de la iglesia que le llamaban después la hostia sangrante? Los lefebristas no te van a mencionar eso, y si te lo mencionan te van a decir que la intención de ellos era que conservara la tradición, que ya que estaba sucediendo esta situación de la, ¿cómo decir? La intención de ellos supuestamente era que tratar de heredar los vestigios de la tradición. No, 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 no. La verdad es que lo que ellos querían era golpear a la iglesia por dentro, formar más personas que no obedecieran a la iglesia de Roma. ¿Sabes quién también tenía esas intenciones? Por supuesto que Lutero. Entonces, durante el gobierno de Calles, fue que tratando de controlar la parte religiosa, la parte de la iglesia, surgen muchos que se llamaban los padres constitucionalistas. Y eso sirvió como una puerta para que entrara el anglicanismo a México. Entonces, esa iglesia apostólica mexicana era conocida también como la iglesia del señor presidente. Esa la fundó José Joaquín Pérez Budar por ahí del año más o menos entre el, pues de los, para que te ubiques en una época de la historia mexicana por los años 30. Y fíjate otra cosa muy importante y curiosa. La Iglesia de la Luz del Mundo, ustedes la conocen, muy famosa, una de las más acérrimas odiadoras de la Iglesia Católica. ¿Dónde está establecida? ¿Dónde surgió? También de una parte política del antiguo PRI, cuando tenía otros nombres, igual con estas personas, de estas figuras políticas, Calles y todos estos, toda esta influencia militar postrevolucionaria, política, en Guadalajara, en Jalisco. Aunque Lefebvre vino a México, entró a Veracruz y fue a Orizaba a fundar un templo, la sede oficial, históricamente hablando, en los anales históricos de la FCPX están en Jalisco. ¿Qué hacía Lefebvre con un político? Es decir, aunque Camargo Melo no era un político, ¿qué hacía con una persona, con un sacerdote de fuera de la iglesia, en cisma con la iglesia, formando personas que distribuyeran ese tipo de mentalidad cismática? Es como si yo tuviera un ejército y los entrenara, ¿me entiendes? Que lo hiciera crecer como neófitos para atacar. Entonces, ¿quién sí viene de la masonería? Lefebvre. ¿Quién sí tuvo relación con la masonería? La FCCPX, Lefebvre. ¿Por qué? Porque la masonería, ustedes saben que ha utilizado la política para lograr sus fines, para lograr, por medio de la coacción del Estado, coartar la fe. Entonces,
En algunas partes te van a decir, algunos brasileños de hecho creen eso, que en realidad lo del milagro de la hostia, el Vaticano no lo aprobó y negaba los milagros. O sea, ya es una mente sectaria, porque nos volvemos al punto de arriba, que te dije primero. Yo tengo fe que la iglesia dice la verdad y que enseña verdad porque está asistida por el Espíritu Santo, que es promesa de Cristo. Y como yo tengo fe en Cristo, obviamente que yo no lo voy a poner en duda. Y si tú lo pones en duda es porque eres una persona que no tiene fe. Y ahorita te voy a mostrar otra imagen de lo mismo. Otra fotografía un poquito más amplia. Ahí está José Camargo Melo, Marcel Lefebvre. Porque como dicen, el diablo los junta, ¿no? El diablo los hace y ellos se juntan. Entonces tú te das cuenta cómo hay una relación. Primero que nada, los acusadores resultaron acusados y ahí está la prueba. Y si tú buscas esa información, obviamente vas a encontrar cómo es el origen de esta iglesia de José Camargo Melo. Y casualmente, como te pongo el ejemplo de la luz del mundo, ellos también usan velo. Son puritanos, disque conservadores, pero ya sabemos que son una de las peores cloacas que se han dado en este país. Pero yéndonos todavía más allá de toda esta situación, les voy a leer, fíjense, tú te has dado cuenta cómo a lo mejor has tenido o tienes contactos en tu muro, en tus redes personales, de alguien que tiene estas características. Es lefebrista o simpatizante de Lefebvre y se llama a sí mismo conservador y es supuestamente antiaborto, pro familia, pro vida y pertenece a movimientos o es fan de Verástegui o de Agustín Laje o de todos estos personajes que supuestamente son católicos, pero tienen una cosa en común. Son férreos críticos al Papa, a la reforma litúrgica o al Concilio Vaticano II. Y ahorita había muchos simpatizantes de Trump. De hecho, uno de estos amigos que yo tuve, que de hecho fue a través del cual yo conocí a Lefebvre, un amigo chileno. De hecho, hoy descubrí que lo tengo de contacto, pensé que ya me había borrado. Con él no entramos tanto, fíjense, en diálogo. De hecho, él en la actualidad se hizo como fanático de Putin. Ahora ve a Putin, no sé si todavía, pero durante mucho tiempo vio a Putin como casi como el nuevo Carlomagno, como el futuro restaurador de la cristiandad. Para él ahora es un bastión de la verdad, el cristianismo ortodoxo. Sigue siendo católico, si así se le puede llamar ser católico. A lo que voy es, este tipo de personas tiene ese rasgo, querido hermano, de idealizar, ideologizar. Todas esas personas tienen una imagen de cruzados, de cristeros, se creen hijos de los cristeros, como si estuvieran en una guerra santa. Y les voy a leer ahora para que ustedes entiendan mejor. Al padre Antonio Espadaro, sacerdote jesuita, les leí que él es subsecretario del dicasterio, en su momento subsecretario del Dicasterio de Cultura y Educación del Vaticano. Para que tú te des cuenta cómo estas personas que se dicen lefebristas, primero que nada, el lefebrismo tiene relación con la masonería. Lefebvre ordenado masón y no lo sabían, ni sus sectarios. Y los que lo saben te van a salir con un pretexto. Número 2. Lefebvre dando formación a seminaristas de una iglesia cismática mexicana creada por la política y la masonería mexicana.
Porque ¿qué quiere la masonería? Destruir a la iglesia. Y eso es lo que Lefebvre ha intentado hacer con todo ese cisma que causó. Bueno, entonces estas personas, estos fanáticos, y muchos de ellos vienen aquí al canal a reírse o a intentar decir que mentimos, ¿verdad? Tienen en común que viven como en un gueto mental. Están como en una sustraídos del mundo. O sea, no quieren el mundo, desprecian el mundo, pero es una manera errónea de vivir. Tú te das cuenta que con estos movimientos antiaborto, pro vida, etcétera, exigen que el Estado, que el gobierno se vuelva religioso, casi por la fuerza. Es como si estuviéramos en una yihad, ¿me entiendes? A lo mejor a ti te han ido a atacar a tu muro, que si escuchas esta música. Por ejemplo, a mí, ay, se pone máscara, ay, las luchas. O sea, como si fuera algo demoníaco, ¿me entiendes? O sea, han demonizado totalmente al mundo. Y nosotros no tenemos por qué sustraernos del mundo, porque vivimos en el mundo. Tenemos que vivir como Cristo, esa es la invitación, a vivir como Cristo nos enseñó. Pero Cristo no nos dijo, sustráiganse del mundo, eviten al mundo, huyan del mundo. O sea, por eso es un puritanismo exacerbado, un conservadurismo, y ahora se está volviendo algo pagano, porque se están refugiando en la política. Están queriendo que se instrumentalice a la iglesia por medio de la política. ¿Y cómo lo vas a entender mejor? Fíjate, muchos se volvieron trompistas, otros se volvieron, como te dije, el sujeto ruso, el que te acabo de nombrar, Putin. Y si te das cuenta, una de las alas conservadoras tradis está en Estados Unidos. Y tiene mucho que ver con lo que nos explica el padre Spadaro. Fíjense, les dije que les iba a compartir el link, pero aquí se los voy a leer de nuevo. Yo creo que les voy a compartir la pantalla también para que vayan leyendo conmigo. Vamos a quitar esto para compartirles la pantalla. Porque sí es muy importante que lo leamos. Ahí está. Dice, un ecumenismo sorprendente. In God we trust. En Dios confiamos. Esta es la frase impresa en los billetes de Estados Unidos. A lo mejor a ustedes se les va a ir moviendo un poquito más lento. Es la frase impresa en los billetes bancarios de Estados Unidos, de América. Una frase que es también el actual lema nacional. La frase apareció por primera vez en una moneda del año 1864, pero no se hizo oficial hasta haber pasado por una resolución conjunta del Congreso de 1956. Significa en Dios confiamos y es un lema importante para una nación que en las raíces de su fundación tiene también motivaciones de carácter religioso. Para muchos se trata de una simple declaración de fe, mientras que para otros es la síntesis de una fusión problemática entre religión y Estado, entre fe y política, entre valores religiosos y economía. Y prosigue, subtitulando este bloque, Religión, maniqueísmo político y culto al apocalipsis. Especialmente en algunos gobiernos de Estados Unidos de las últimas décadas, se notó el creciente papel de la religión en los procesos electorales, en las decisiones de gobierno, un papel también de orden moral en la identificación de lo que está bien
y lo que está mal. Por momentos, esta compenetración entre política, moral y religión asumió un lenguaje maniqueo que divide la realidad entre el bien absoluto y el mal absoluto. En efecto, después de que Bush hablara en su momento de un eje del mal que hay que enfrentar y de que tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 hiciera referencia a la responsabilidad de liberar al mundo del mal, Trump dirigió su lucha contra una entidad colectiva genéricamente amplia, la de los malos, o también muy malos, bad y very bad, o bad y very bad. Los tonos utilizados por quienes lo apoyaron en algunas campañas asumieron connotaciones que podríamos definir como épicas. Voy a decir que maniqueo viene de Mani, esta religión que practicaba San Agustín. Durante un tiempo la practicó y se traduce como alguien que radicaliza el actuar, de juzgar lo que otra persona hace como algo, lo que tú haces está mal y lo que yo hago está bien. Te pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate, te vas a dar cuenta conforme vayamos leyendo lo que explica y lo que se traduce muy bien con estas conductas de aquí de los supuestos conservadores, porque te vas a dar cuenta de muchas cosas, hermano. Vamos a seguir leyendo. Estas actitudes se basan en principios fundamentalistas protestantes evangélicos de comienzos del siglo pasado que se han ido radicalizando con el paso del tiempo. En efecto, se pasó de un rechazo a todo aquello que es mundano, como se consideraba la política, a perseguir una influencia fuerte y determinada de esa moral religiosa en los procesos democráticos y sus resultados. El término fundamentalismo evangélico, que hoy puede asimilarse a derecha protestante evangélica o teoconservadurismo, recuerden que también aquí estas personas se dicen, yo soy de extrema derecha, yo soy de derecha. Ayer antier estaba dialogando con una persona que se mofaba, creo que es una persona que vive en Estados Unidos, y que reta a todos y que tú la música mundana que escuchas, que esto y que aquello. Yo apoyo a Trump, pero ya que no se venga nadie porque este país, o sea, yo les digo, ustedes son unos hipócritas, egoístas. Yo todavía, o sea, no me acordaba del artículo del padre Espadaro, sino que le dije, le empecé y esta persona ponía, a ver, que me digan, yo debato, a ver, porque nadie me ha refutado. Entonces, que le escribo y le dije, ponte a leer esto, porque eso es lo que tú estás haciendo. No es que yo soy de centro derecha. No, nosotros no somos ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centros, ni de para atrás, ni para arriba, ni para abajo. Nosotros somos católicos, nada más. Entonces, vamos a seguir leyendo y te vas a dar cuenta. Nos quedamos en el término fundamentalismo evangélico, que hoy puede asimilarse a derecha protestante evangélica o teoconservadurismo, tiene sus orígenes entre los años 1910 y 1915. En esa época, Lyman Stewart, un millonario del sur de California, publicó 12 volúmenes titulados Los Fundamentos, The Fundamentals. El autor procuraba responder a la amenaza de las ideas modernistas de la época, resumiendo el pensamiento de autores cuyo apoyo doctrinal apreciaba. De ese modo, ejemplificaba la fe evangélica en cuanto a los aspectos morales, sociales, colectivos e individuales. Entre los que apreciaron los volúmenes de Stuart hay varios exponentes políticos y también dos presidentes recientes como Ronald Reagan y George W. Bush. El pensamiento de las colectividades sociales religiosas inspiradas por autores como Stuart considera a Estados Unidos como una nación bendecida por Dios y no vacila en fundar el crecimiento económico del país en la adhesión literal a la Biblia. En el curso de los últimos años, esto se ha visto alimentado además por la estigmatización de enemigos a los que, por así decirlo, se demoniza. El universo que amenaza su modo de entender el American Way of Life, o sea, la manera del vivir estadounidense, se han sucedido a lo largo del tiempo
los espíritus modernistas, los derechos de los esclavos negros, los movimientos hippies, el comunismo, los movimientos feministas y así hasta llegar en la actualidad a los inmigrantes y a los musulmanes. Para mantener el nivel de conflicto, sus exégesis bíblicas se han impulsado cada vez más hacia lecturas descontextualizadas de los textos del Antiguo Testamento acerca de la conquista y la defensa de la tierra prometida, más que guiarse por la mirada incisiva y llena del amor de Jesús de los Evangelios. Dentro de esta narrativa, no se proscribe aquello que impulsa el conflicto, no se considera el nexo existente entre capital y beneficios y la venta de armas. Muy al contrario, a menudo la misma guerra es asimilada a las heroicas empresas de conquista del Dios de los ejércitos, de Gedeón y de David. En esta visión maniquea, las armas pueden asumir una justificación de carácter teológico. Hoy, no faltan pastores que para ello buscan un fundamento bíblico y utilizan fragmentos de la Sagrada Escritura como excusas fuera de contexto. Otro aspecto interesante es la relación que esta colectividad religiosa, compuesta principalmente por blancos de extracción popular del profundo sur estadounidense, tiene con la creación. Hay como una suerte de anestesia respecto de los desastres ecológicos y de los problemas generados por el cambio climático. El dominionismo que profesan, que considera a los ecologistas como personas contrarias a la fe cristiana, hunde sus propias raíces en una comprensión literal de los relatos de la creación del libro del Génesis. Una comprensión que coloca al hombre en una situación de dominio sobre la creación, mientras que ésta queda sometida al arbitrio del hombre en un bíblico sometimiento. En esta visión teológica, los desastres naturales, los dramáticos cambios climáticos y la crisis ecológica global no solo no se perciben como una alarma que debería inducirlos a revisar sus dogmas, sino, por el contrario, como signos que confirman su concepción no alegórica de las figuras finales del libro del Apocalipsis y su esperanza en unos cielos nuevos y tierra nueva. Se trata de una fórmula profética: combatir las amenazas que se ciernen sobre los valores cristianos estadounidenses y esperar la inminente justicia de un Armagedón, una rendición de cuentas final entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. En este sentido, todo proceso de paz, de diálogo, etc., colapsa frente a la apremiante urgencia del fin, de la batalla final contra el enemigo, y la comunidad de los creyentes de la fe se convierte en la comunidad de los combatientes de la batalla. Esta lectura unidireccional de los textos bíblicos puede inducir a anestesiar las conciencias o a apoyar activamente las situaciones más atroces y dramáticas que el mundo vive fuera de las fronteras de la propia tierra prometida. O sea, en este espacio, el padre Espadaro está explicando que es este tipo de idealización, este tipo de mentalidad más preocupada en una urgente lucha de ya, del bien contra el mal, piensa más en la guerra, en la batalla, en la pelea, que en un diálogo que nos lleve a la paz. Fíjate. O sea, estas personas es como si dijeran, ya, quiero cuello, quiero descabezamiento, quiero ver rodar cabezas, antes que encontrar un camino que nos ayude a evitar la sangre, por así decirlo. O sea, es una forma radicalista, ¿me entiendes? Y bueno, prosigamos. El pastor Rosas John Rushdoni es el padre del denominado reconstruccionismo cristiano o teología dominionista, que ha tenido gran impacto en la visión teopolítica del fundamentalismo cristiano. O sea, y fíjate, te vas a dar cuenta cómo todas las influencias protestantes están metidas dentro del del tradicionalismo. Por eso hemos hecho mucho hincapié en que una de las premisas más importantes que tiene el efebrismo
que se parece mucho, y Reina te lo explicó en el video que subió, el último que ha subido, es el sentir, es el yo quiero, yo deseo, yo siento. ¿Y quiénes te dicen eso? Es que yo en la iglesia católica no sentía nada. Y empecé a ir al templo y sentí como tuve un encuentro personal con mi Señor y Salvador Jesucristo. Así te dicen. Y entonces ya dejó de ser la iglesia, sino se convirtió en la iglesia del yo siento, del yo quiero, del yo opino. Entonces ya dejó de ser la iglesia que te enseña con el magisterio, sino es la iglesia de lo que decía Lefebvre, de lo que ustedes creen, de lo que ustedes piensan, y no es así. ¿Se va entendiendo este punto? Ok. Bueno, entonces tiene mucha influencia protestante. El tradirrupturismo tiene influencia protestante. Entonces prosigamos, retomamos el tema. El pastor Rousas, que es padre del dominionismo cristiano, que ha tenido un gran impacto en la visión teopolítica del fundamentalismo cristiano, es la doctrina que alimenta organizaciones y redes políticas como el Council for National Policy y el pensamiento de sus exponentes como Stephen Bannon, actual Chief Strategist de la Casa Blanca y partidario de la geopolítica apocalíptica. Steve Bannon, lo acabamos de publicar en nuestras redes. El Papa Francisco fue muy atacado, pero gracias a la astucia del Papa Francisco, y el Papa Francisco es uno de los más grandes, una de las víctimas más grandes del ataque tradicionalista, por denunciar esto que es del artículo que está hablando el padre Spadaro, y tergiversaron todo lo que Francisco decía, enseñaba o publicaba. Porque mientras él predicaba que las personas llegaran a un diálogo, que charlaran, estas personas lo que pedían era espada. Entonces estoy buscando las imágenes para recordarles quién es Steve Bannon, para los que no lo sabían. Dice, esto lo subimos también en nuestras redes y me parece que alguno de los hermanos lo subió a la página de Tradimodal F Vacante. Está saliendo a la luz la guerra que le declararon Jeffrey Epstein, el pedófilo demoníaco y Steve Bannon al Papa Francisco. Buscaban voltear al Papa Francisco por las reformas económicas que había hecho en el Vaticano, además de la persecución al abuso infantil. La depuración financiera, el endurecimiento de los controles, la expulsión de operadores oscuros y las auditorías implementadas impedían las maniobras de corrupción. Querían sacarlo y por eso infiltraron agentes propios en la Santa Sede. Al final terminaron derrotados, intervenidos y con la red de explotación sexual desarticulada. El pedófilo Jeffrey Epstein y el ex jefe de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, habrían intercambiado mensajes sobre financiar organizaciones católicas para incursionar en el Vaticano con la intención de deponer al Papa Francisco. El Papa Francisco, gracias a Dios y al Espíritu Santo, fue un gran estratega, estrategia de la sabiduría. Supo mover muy bien las fichas de ajedrez y asestar un golpe a estos entes demoníacos que trataron de golpear y destruir a la iglesia. La creación de estos grupos, como te mencioné, pro vida, pro matrimonio, hombre-mujer, antiaborto, todas estas organizaciones tienen algo en común. No digo que todas, pero muchas tienen algo en común. Eduardo Verástegui, Fernando Casanova y cuantos otros personajes tiran la piedra y esconden la mano. Atacan a la iglesia y se escudan en ser tradis,
fieles a la tradición, amantes a la tradición, conservadores. Y cuando ellos utilizan este tipo de argumentación, te critican y te atacan diciéndote, es que tú eres modernista, es que si tú no apoyas esto, eres comunista. La iglesia de Bergoglio, me voy explicando. Y esto es también una ideologización, esto es una secta. Muchos están dentro de la FCCPX, muchos no. Muchos son simpatizantes de redes. Y aunque, como le contesté a esta persona que vino a criticar al canal, que no tenemos mucho, por favor, denle, bueno, hablamos de esto porque nadie hablaba de la FCCPX y se creían triunfantes en aquella época. No había quien les contestara nada. Llegamos nosotros. Se replegaron, huyeron. Pero en realidad ni a 1% llegan. Son una parte minúscula y pequeña dentro del mundo cristiano religioso que a nadie le importan. Perdieron fuerza, se hundieron, se replegaron, se escondieron en cuevas. Tienen prohibido hablar con nosotros. Nosotros incluso debatimos con Boniface, intercambiamos ahí y nos han bloqueado. Nos conocen muy bien y tienen instrucciones de no hablar con nosotros. De hecho, en los últimos días les dieron la indicación sus sacerdotes de que eviten las redes sociales, de que no entren a páginas y que no revisen más, que no lean más que fuentes oficiales de ellos. ¿Por qué? Porque quieren tratar de inocularlos de que la información que está saliendo no los vaya a sacudir, ¿me entiendes? Porque si antes se pavoneaban en que, no, es que el Papa no ha dicho, es que el Papa no ha dicho papi, mami, porque todo sigue vigente. Pero tanto te pavoneabas y te burlabas que ahora tu secta lo va a volver a hacer. Y se comprueba obviamente que de que todo lo que te dijimos es verdad y peor aún. Porque van a tener el descaro de volver a hacer. Ni siquiera se están preocupando por algo nuevo, están reciclando argumentos. ¿Me entiendes? Entonces, pero bueno, te digo, muchas de estas personas y que vienen aquí a reírse, a atacar, a criticar, pertenecen a este grupúsculo que está denunciando el artículo. Entonces dice, lo primero, lo que decía esta persona, lo primero que tenemos que hacer es dar voz a nuestras iglesias, dicen algunos. El significado real de este tipo de expresiones es que se espera de ello la posibilidad de influir en la esfera política, parlamentaria, jurídica, educativa, para someter las normas públicas a la moral religiosa. En efecto, la doctrina de Rushdoony sostiene la necesidad teocrática de someter el Estado a la Biblia, con una lógica no diferente de la que inspira el fundamentalismo islámico. O sea, ustedes saben, el Islam no hace distinción entre religión y país. Tú vas allá y tienes que hacer lo que ellos religiosamente extremista y fundamentalista hacen. Tú vas como mujer, te pueden matar. Van las personas, ¿a cuántos extranjeros han latigueado? En el fondo, la narrativa del terror que alimenta el imaginario de los yihadistas y de los neocruzados abreva en fuentes no demasiado distantes entre sí. No hay que olvidar que la teopolítica que inspira la propaganda del Estado Islámico se funda en el mismo culto a un apocalipsis que hay que apresurar lo más posible. Por tanto, no es casual que George Bush haya sido reconocido como un gran cruzado por el propio Osama Bin Laden. Y abre otro párrafo. Teología de la prosperidad y retórica de la libertad religiosa. Bueno, el párrafo anterior, para que se termine de entender, va acercándonos el padre en que este tipo de conductas quiere que el Estado se someta a la Biblia. Es decir, quiere que el país haga lo que la Biblia dice, o sea, literalmente hablando. Si tú te das cuenta, estas personas tratan de utilizar, tratan de decir eh, que, que, que todo tiene que ser como lo dice la religión.
Pero lamentablemente, la religión y el Estado no están mezclados. Pero ellos anhelan un mundo como el del Sacro Imperio Romano Germánico, o como lo explica muy bien el padre, quieren una cruzada, prácticamente a espada. Y nosotros, fíjate que curiosamente nos da risa porque estas personas se creen cruzados de redes sociales, pero cuando se trata de algo real no van, no hay, si te bloquean, imagínate. Entonces seguimos con el otro párrafo. Otro fenómeno relevante junto al maniqueísmo político es el paso del pietismo puritano original, basado en la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, a la teología de la prosperidad, propugnada principalmente por pastores millonarios y mediáticos y por organizaciones misioneras con una fuerte influencia social, religiosa y política. Ellos anuncian un evangelio de la prosperidad según el cual Dios desea que los creyentes disfruten de salud física, riqueza material y felicidad personal. Es fácil percibir cómo algunos mensajes de las campañas electorales y sus semióticas abundan en referencias al fundamentalismo evangélico. Por ejemplo, a veces se ven imágenes en las que los líderes políticos aparecen con un aire triunfal, con una Biblia en la mano. Una figura relevante que inspiró a presidentes como Richard Nixon, Ronald Reagan y Donald Trump es el pastor Norman Vincent Peale, que ofició el primer matrimonio de Trump y el funeral de sus padres. Y como te he dicho, hermano y hermana, tú te das cuenta cómo muchas de estas personas se han convertido o han puesto a Donald Trump como un paladín de la justicia, como un paladín de la fe. Ah, mira, él sí habla de la Virgen. Ah, mira, él celebra Navidad. Ah, mira, él. Y los endiosan, como muchos endiosaron al AMLO comunista, como endiosaron a Putin, ahora Trump. Fíjate. Peale fue un predicador exitoso. Vendió millones de ejemplares de su libro El poder del pensamiento positivo, llenando frases como: si crees algo lo obtendrás, si repites Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nada te detendrá. Imprime en tu mente tu imagen de éxito y el éxito llegará. Muchos telepredicadores de la prosperidad mezclan mercadeo, dirección estratégica y predicación, concentrándose más en el éxito personal, en la salvación o en la vida eterna. Un tercer elemento, junto al maniqueísmo, que ya te expliqué que el maniqueísmo es una visualización extremista entre el bien y el mal, un juzgamiento de lo que es malo y bueno. Tú eres el malo, yo soy el bueno, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y el Evangelio de la Prosperidad es una forma particular de proclamar la defensa de la libertad religiosa. O sea, para ellos, fíjense, el sectarismo de la FCCPX dice que la libertad religiosa la enseña el Vaticano II y que significa que todas las religiones son iguales. Y eso no es cierto. La libertad religiosa a la que apela el Vaticano II es a que el ser humano tiene el derecho a creer en Dios. Claro que ya es tarea de nosotros como personas buscar la verdad. Ahí entra la evangelización, la catequesis. Pero un derecho mío como persona es creer en Dios, no a que el Estado me coarte o me quite ese derecho. Pero acusan falsamente que la libertad religiosa que dice la Iglesia posconciliar es, todas las religiones. No es cierto, mentirosos del demonio. Pero en cambio esta libertad religiosa de estos movimientos politicoides conservaduristas tradis, de derecha como se dicen ellos, es una libertad religiosa, pero enfocada al bienestar físico, monetario, material, y ese no es el fin para el que está hecho el hombre. Continuamos. Claramente, la erosión de la libertad religiosa es una grave amenaza dentro de un creciente secularismo, pero hay que evitar que su defensa se avenga al ritmo de los fundamentalismos de la religión en libertad, percibido como un desafío virtual directo a la laicidad del Estado. Y llegamos al punto que dice: el ecumenismo fundamentalista, basándose en los valores del fundamentalismo,
se está desarrollando una extraña forma de sorprendente ecumenismo entre fundamentalistas evangélicos y católicos integristas. En realidad, hermanos, otro nombre o manera de llamarle al conservadurismo, al extremismo católico, al catolicismo de derechas, al mundo tradicionalista, es catolicismo integrista o integralista. Y en eso se parecen mucho a los fundamentalistas evangélicos, como ya lo hemos venido conversando a lo largo de lo que explica el padre Espadaro y que te digo que seguramente tú has visto en alguna amistad o en algún contacto o amigo de tus redes sociales, que es donde más abunda este tipo de cosas. Entonces dice, están unidos por la misma voluntad de una influencia religiosa directa en la dimensión política. Algunos que se profesan católicos se expresan a veces en formas hasta hace poco tiempo desconocidas en su tradición y mucho más cercanas a los tonos evangélicos. En términos de atracción de masa electoral, estos electores se definen como value voters. El universo de convergencia ecuménica entre sectores que paradójicamente son competidores en cuanto a la pertenencia confesional es bien definido. Este encuentro en torno a objetivos comunes se da en el terreno de temas como el aborto, como te decía, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la educación religiosa en las escuelas y otras cuestiones consideradas genéricamente morales o ligadas a los valores. Tanto los evangélicos como los católicos integristas condenan el ecumenismo tradicional y sin embargo promueven un ecumenismo del conflicto que los une en el sueño nostálgico de un estado de rasgos teocráticos. Y sí, tuviste hace algunos años protestas de cosas que parecían buenas, fines buenos, y veías sin distinción gente evangélica y gente católica. Y fíjense cómo, por ejemplo, dentro de la FCCPX, eso lo sé muy bien por las amistades que tuve y me tocó ver y estar ahí. De hecho, me pidieron escribir un libro que hablara sobre la masonería, porque yo tengo muchos libros de masonería, conozco mucho del tema de masonería. Tuve jefes, amistades de la masonería que me regalaron incluso estos libros. Fíjense. Y los escuché decir cosas, a uno de ellos lo escuché decir cosas de la iglesia del papado, otros sabiendo que yo soy católica practicante preferían evitar el tema. Pero a mí nadie me va a venir a contar. Entonces, estas personas, por ejemplo, pretenden dar esas clases, esa educación en casa para educarlas religiosamente, que no se contaminen del mundo. Pero, por ejemplo, sus ideologías son de tipo antivacunas y muchas de las cosas que están pasando ahorita de la propagación del sarampión, toda la y esa guerra que tuvieron contra el COVID, llamándola, ya cuando aceptaron que era eso, recuerdo una de estas señoras figuras que se cree influencer del velo y eso, le llamó al COVID la peste de nuestro siglo, porque se dieron cuenta, aceptaron, gente de alrededor de ellos murió. O sea, esta gente es irresponsable en un fanatismo extremista. Entonces, por ejemplo, muchas de esas personas son antivacunas y ahorita se está viviendo esta plaga del sarampión, algo que tú dices, ¿qué onda con eso? Si es algo anticuado del siglo pasado. Para que veas hasta dónde impacta todo este tipo de ideologización, de idolatría del yo, idolatría del odio, del egoísmo, atrapados ahí en una secta. Y no digo solo la FCCPX, sino que forma parte de ese tipo de pensamiento, que obviamente no es católico. Entonces, seguimos. La perspectiva más peligrosa de este extraño ecumenismo puede adscribirse a su visión xenófoba e islamófoba, que invoca muros y deportaciones purificadoras. La palabra ecumenismo se traduce así en una paradoja, en un ecumenismo del odio. La intolerancia es marca celestial de purismo, el reduccionismo es metodología exegética y el ultraliteralismo es su clave hermenéutica. Es decir, la intolerancia es marca celestial de purismo, o sea, ellos no van a tolerar
absolutamente nada que sea diferente. Entonces ahí está disfrazada con purismo. No, ellos van a ver que ellos son santos, puros, inmaculados. Y el que es diferente está demonizado. Y ahí no entra entonces la piedad ni la misericordia. Más adelante el Padre te lo aclara mejor, pero aquí tú te vas dando cuenta cómo ellos sí pueden practicar un ecumenismo de ideas y hasta asociarse, pero el ecumenismo del que habla la Iglesia, el ecumenismo del que hablaba el magisterio o el Papa, el diálogo, por manifestar misericordia, ese no. Pero el que es para odiar y para ser intolerante, ese sí. Porque aunque no sea mucho en el caso de los que están de este lado, pero sí de los que están de allá, como esta persona con la que dialogaba. Muchos se fueron y tuvieron la suerte de tener sus documentos y no quieren que su hermano mexicano vaya. Ahora ellos son los egoístas, promueven el odio, la intolerancia, que los deporten, apoyan a Trump, se volvieron así. Y tú te das cuenta, o sea, por eso empecé hablando de la FCCPX y la masonería, porque ese es un tema, pero esto está relacionado con ello, para que te des cuenta que no es en sí la FCCPX, es algo que no es nada en el mundo religioso cristiano católico. Es algo más grande, es un monstruo más grande. ¿Cómo no vamos a hablar de eso? Por eso nos odian, porque los va uno desenmascarando. Entonces el reduccionismo, ¿por qué? El reduccionismo es metodología exegética, porque ellos hacen esa radicalización extremista. No miran más allá. No hay piedad, no hay misericordia, no hay espacio para otras cosas. Y luego dice el ultraliteralismo es su clave hermenéutica. Ellos no tienen hermenéutica, prácticamente todo lo toman bajo la literalidad bíblica, igual que un protestante. Fíjense, hermanos, lo peligroso de toda esta ideologización, de ser partidario de una ideología que ellos creen que es bandera católica, que es bandera cristiana. Seguimos. Es clara la enorme diferencia que hay entre estos conceptos y el ecumenismo alentado por el Papa Francisco. Por eso lo odiaban. El Papa hablaba de misericordia, de diálogo, de paz. Hablaba de nuestro hogar, el mundo. Y ellos, no, el cambio climático no existe. El Papa Francisco es idólatra de la Pachamama. Tergiversando todas las cosas. Entonces continúo. Es clara la enorme diferencia que hay entre estos conceptos y el ecumenismo alentado por el Papa Francisco con varios referentes cristianos y de otras confesiones religiosas, que se mueven en la línea de la inclusión, de la paz, del encuentro y de los puentes. Este fenómeno de ecumenismos opuestos, con percepciones contrapuestas de la fe y visiones del mundo, donde las religiones desarrollan papeles irreconciliables, es tal vez el aspecto más desconocido y al mismo tiempo más dramático de la difusión del fundamentalismo integrista. A este nivel se comprende el significado histórico del compromiso del Papa contra los muros y contra toda forma de guerra de religión. Obviamente el Papa, la Iglesia se mueve también, digamos, de manera sigilosa. El Papa Benedicto sabía muchas cosas, obviamente, y creemos que por eso tomó la decisión que tomó como una forma de estrategia. Digamos que Dios los iluminó para que salieran a la luz muchas cosas. Y quien terminó de aflorecer como era la verdadera careta fue el Papa Francisco. Porque si con Benedicto fueron implacables, con él lo fueron más, porque él sabía. Entonces el Papa Francisco empezó a hablar y a denunciar por eso esa guerra incruenta, sangrienta contra él, acusándolo de todo. De todo.
Y fíjense que los que acusaron son los acusados ahora. Ahora, por culpa de ellos, muchos católicos están siendo criticados por los que no son católicos, por los que no creen, por los que atacan a lo que es la fe. Y se burlan diciendo, resultó que los del club de pedófilos resultaron los puritanos, los conservadores, los de las religiones, de los de el velo perpetuo. Fíjense. Las personas homosexuales empezaron también a decir, miren, cuántas veces han criticado y atacado que nosotros los homosexuales somos los pervertidos cuando los que salieron violadores de niños fueron las personas heterosexuales, puritanas y conservadoras. Vean el impacto de todo este entramado. Entonces, vamos a proseguir para poder llegar al final de esta parte. En este siguiente párrafo, el padre Espadaro lo llamó la tentación de la guerra espiritual. Por el contrario, el elemento religioso no debe confundirse nunca con el político. Confundir el poder espiritual y poder temporal significa poner uno al servicio del otro. Un rasgo claro de la geopolítica del Papa Francisco consiste en no dar apoyos teológicos al poder para imponerse o para encontrar un enemigo interno o externo a combatir. Hay que huir de la tentación transversal y ecuménica de proyectar la divinidad sobre el poder político que se reviste de ella para sus propios fines. Francisco socava desde dentro la máquina narrativa de los milenarismos sectarios y del dominionismo que prepara para el apocalipsis y para el choque final. El énfasis puesto en la misericordia, el énfasis puesto en la misericordia como atributo fundamental de Dios expresa esta exigencia radicalmente cristiana. Francisco quiere romper el vínculo orgánico entre cultura, política, instituciones e iglesia. La espiritualidad no puede ligarse a gobiernos o a pactos militares, porque ella está al servicio de todos los hombres. Las religiones no pueden considerar a algunos como enemigos jurados ni a otros como enemigos externos. La religión no debe convertirse en la garantía de los grupos dominantes, y sin embargo, es justo esta dinámica de espurio sabor teológico la que intenta imponer su propia ley y su propia lógica en el campo político. Es decir, en el párrafo anterior, es cierto, el Papa Francisco hizo mucho énfasis en la misericordia y curiosamente yo les estaba hablando hace unas semanas de cómo, por ejemplo, la FCCPX le dio una concesión a los fieles, lo cual ya les aclaré bastantes veces y el equipo también, a los fieles y por los fieles, precisamente en la fiesta de la misericordia. ¿Por qué le tuvo misericordia a ellos? Fíjense que, híjoles, que estos temas realmente son, es imposible a veces que en las tertulias hablemos en pocos minutos porque crean que esto es un mar de información, o sea, y aparte toda esta temática está muy relacionada. Ay, perdón. Precisamente les decía cómo la hipocresía de la FCCPX se tomaba atribuciones porque supuestamente el Papa Francisco les dio permiso de celebrar sacramentos. Cuando yo les leí que en ese documento hablaba también de otras religiones, del judaísmo y del islam. Y curiosamente atacan mucho a estas religiones. O sea, esa es la hipocresía, ¿no? Y precisamente la misericordia del Papa Francisco y su estrategia para combatir cosas como las que les acabo de mencionar, como por ejemplo algunos obispos cismáticos que fueron depuestos empezaron a burlarse con la palabra, es que fuiste misericordiado.
Ya te va a misericordiar, ya te misericordió. No sé si ustedes vivieron esa época, pero nosotros sí. Bueno, prosigamos. Entonces, en el siguiente párrafo, el Papa trabajó mucho, como dice, para romper ese vínculo orgánico entre cultura, política, instituciones e iglesia. O sea, la iglesia no se va a supeditar a la política, ni va a permitir que a mí como religión, a Dios no lo vas a utilizar para tus fines políticos. Así es sencillo. A Dios no lo vas a usar. A la fe, a la religión no la vas a usar. De hecho, el Papa León XIV acaba de rechazar una invitación de Claudia Sheinbaum. No, señores, no se equivoquen. Y la gente se burla, la gente no creyente se burla de la iglesia. Creen que creemos en un ser imaginario. O se dicen cuantas cosas muy feas por los errores de las personas que estamos dentro de la iglesia. Pero cada paso que da la iglesia, y con estos papas de estos últimos tiempos, han sido tan iluminados estratégicamente por la sabiduría de Dios, para que salgan a la luz todas estas porquerías. Proseguimos. Impresiona una cierta retórica utilizada, por ejemplo, por los comentaristas de Church Militant, una exitosa plataforma digital estadounidense abiertamente alineada a favor de un ultraconservadurismo político que utiliza los símbolos cristianos para imponerse. Sí, Michael Matt, ¿quién no lo conoce? Esta instrumentalización se define como auténtico cristianismo. Para expresar sus propias preferencias, ha creado una precisa analogía entre Donald Trump y Constantino, por una parte, y entre Hillary Clinton y Diocleciano, por la otra. En esta perspectiva, las elecciones estadounidenses fueron entendidas como una guerra espiritual. Fíjense cómo van metiendo este tipo de ideología en las personas, con asociando figuras. Es por eso que Lutero se veía como un salvador, como Lefebvre también, o como a Hitler lo creían un mesías, o al macuspano, el AMLO, también. ¿Cómo utilizó a la Virgen de Guadalupe? Narcosatánico de AMLO. Este enfoque bélico y militante parece decididamente fascinante y evocador para un cierto público, sobre todo por el hecho de que la victoria de Constantino, dada por imposible contra Magencio, que contaba con el respaldo de todo el establishment romano, debía atribuirse a una intervención divina, in hoc signo vinces. Así pues, Church Militant se pregunta si la victoria de Trump podría atribuirse a la oración de los estadounidenses. Church Militant es una página comandada por Michael Matt, que hacía videos siempre de crítica o de supuestas noticias. Y aunque al principio parecía así como equilibrado, sí, terminó asestando también este tipo de ideologías. O sea, se volvieron locos todos. Church Militant en español significa iglesia militante. Prosigamos. La respuesta sugerida es positiva. La consigna indirecta para Trump, nuevo Constantino, era clara. Debía actuar en consecuencia. Un mensaje muy directo, por tanto, que quería condicionar la presidencia connotándola con los rasgos de una elección divina. O sea, de plano. Hoy más que nunca es necesario despojar al poder del pomposo ropaje confesional, de sus corazas, de sus armaduras oxidadas. El esquema teopolítico fundamentalista quiere instaurar el reino de una divinidad aquí y ahora. Y obviamente, la divinidad es la proyección ideal del poder constituido. Esta visión genera la ideología de conquista. En cambio, el esquema teopolítico verdaderamente cristiano es escatológico, es decir,
mira al futuro y quiere orientar la historia presente hacia el reino de Dios, reino de justicia y de paz. Esta visión genera el proceso de integración que se despliega con una diplomacia que no corona a nadie como hombre de la providencia. Y fíjense que a Trump le han dicho hombre de la providencia, a Hitler. Y es también por eso que la diplomacia de la Santa Sede quiere establecer relaciones directas y fluidas con las superpotencias, pero sin entrar dentro de las redes de alianzas y de influencias preestablecidas. En este marco, el Papa no quiere negar ni dar la razón a nadie, porque sabe que en la raíz de los conflictos hay siempre una lucha de poder. Por tanto, no hay que imaginarse una alineación por razones morales, o peor aún, espirituales. Francisco rechaza radicalmente la idea de la realización del reino de Dios en la tierra, que estaba en la base del Sacro Imperio Romano y de todas las formas políticas e institucionales similares, hasta la dimensión del partido. Si así se entendiese, el pueblo elegido entraría en un complicado entrelazamiento de dimensiones religiosas y políticas, que le haría perder la conciencia de estar al servicio del mundo y lo contrapondría a quien está alejado, a quien no le pertenece, es decir, al enemigo. Es así como las raíces cristianas de los pueblos no deben entenderse nunca de manera etnicista. Las nociones de raíces y de identidad no tienen el mismo contenido para el católico y para el identitarista neopagano. Más aún, el etnicismo triunfalista, arrogante y vengativo es lo contrario del cristianismo. El 9 de mayo dijo el Papa en una entrevista al diario francés La Cruz: si Europa tiene raíces cristianas, el cristianismo tiene el deber de regarlas, pero en un espíritu de servicio, como para el lavatorio de los pies. El deber del cristianismo con Europa es el servicio. Y también, la aportación del cristianismo a una cultura es la de Cristo con el lavatorio de los pies, o sea, el servicio y la donación de la vida. No debe ser una aportación colonialista. ¿A qué se refiere el padre Spadaro con que no debe entenderse nunca las raíces cristianas de manera etnicista? Y que de hecho parecería más como lo que están haciendo es este tipo de cosas, este tipo de conductas integristas, ultraconservadoras, egoístas. Es algo más identitario neopagano. O sea, nosotros los católicos, al final de cuentas, no tenemos por qué ver una nación nada más. No, o sea, ese nacionalismo malsano. Porque al final de cuentas nuestra patria es la celestial. Y aquí nuestro punto de reunión en la fe está, por ejemplo, en Roma. Por eso Lutero se refería de esa manera. Enrique VIII se refería de esa manera despectiva. Los romanos. Hitler, cuando empezó a atacar a la iglesia. ¿Por qué la iglesia alemana, evangélica, luterana de Hitler? Porque tenía que golpear a la iglesia católica. No concebía una iglesia fuera de sus muros, de su país. Y de esta misma manera, este rancio ideologismo, ideologización, idolatría, ya no de la sangre como Hitler, sino una idolatría de la etnia, del país, del nacionalismo, del reduccionismo, del egoísmo, que ahora pone muros, que ahora exige deportaciones, que ya no mira al prójimo, que ya no tiene misericordia, que ya no tiene piedad, que odia al migrante, que odia la ecología, odia al mundo, odia su casa. Van entendiendo, van entendiendo. Por eso odiaron con todas sus fuerzas al Papa Francisco, porque empezó a sacar lo que todos ellos eran.
y nos acusaron y acusaron al Papa de modernista, cuando ellos son los que en realidad son así. Porque todo este tipo de ideologías están fuera de la iglesia, van contra la iglesia. Y todo lo que esté fuera de la iglesia y va contra la iglesia, en ese sentido, es modernismo puro y duro. Entonces sigamos. Contra el miedo. ¿En qué sentimiento se basa la persuasiva tentación de una alianza espuria entre política y fundamentalismo religioso? En el miedo a la fractura del orden constituido y en el temor al caos. Más aún, esta tentación justamente funciona gracias al caos que percibe. La estrategia política para el éxito se torna en la de elevar los tonos del conflicto, exagerar el desorden y en agitar los ánimos del pueblo con la proyección de escenarios inquietantes más allá de todo realismo. En este punto, la religión se convertiría en garante del orden y una de las partes políticas encarnaría sus exigencias. La invocación del Apocalipsis justifica el poder querido por un Dios o en connivencia con un Dios. El fundamentalismo se revela así, no como producto de la experiencia religiosa, sino como una concepción sobre el instrumental de dicha experiencia. Una concepción pobre e instrumental de dicha experiencia. Por eso Francisco está desarrollando una contranarración sistemática respecto de la narrativa del miedo. Hay que combatir, pues, la manipulación de esta época de ansiedad y de inseguridad. Por este motivo, Francisco omite con valentía dar cualquier legitimación teológico-política a los terroristas y evita realizar una reducción del Islam al terrorismo islamista, y no se le da tampoco a aquellos que postulan y que quieren una guerra santa o que construyen barreras de concertinas. En efecto, el único alambre de púas para el cristiano es el de la corona de espinas que Cristo tiene en la cabeza. Y pues bueno, hermanos, como Antonio Spadaro, ustedes se van dando cuenta entonces cómo todo este enramado tiene su razón de ser, su causa. Cómo todo tiene un nexo. Ustedes van entendiendo que a lo mejor no todo el lefebrista está en esta situación, pero sí todo el tradicionalismo, todo este tufo tradicionalista, toda esta secta, todo este movimiento del integrismo católico que no es nuevo, no es de hoy, esos preconciliares, por llamarle de alguna manera, ya venía. Cuando el Papa San Pablo VI mencionó que el humo de Satanás había entrado por una rendija, se refería al FCCPX, se refería a este tipo de cosas. Ya empezaba Lefebvre con sus cosas. Y fíjense que muchos dicen, es que, ¿por qué no hacen esto con los progresistas? La ventaja con los progresistas es que son descarados y abiertos. Estos no. Estos se disfrazan, como ya lo viste, hermano, de piedad, de puritano, de religioso, de conservador. Pero todo trabaja para lo mismo. Todo viene de lo mismo. El Papa Francisco fue, te repetimos, visceralmente atacado por ellos. Aquí hablamos específicamente de la FCCPX, pero como te acabo de volver a repetir, esto es una cosa grandísima. Y es más difícil de detectar por lo que te acabo de leer. O sea, se viste de piedad. Acuérdate que el demonio se viste de ángel de luz. Parecen cosas buenas, pero no lo son. Porque Dios no es el instrumento ni el juguete de nadie. La iglesia, el Papa, no es el títere de nadie.
Y no va a ser el títere de la FCCPX, ni de ningún tradicionalista, ni de ningún progresista, ni de ningún modernista. Casualmente, hablando más del Papa Francisco, fue el más insultado por ellos. Hace días estaban burlando diciendo Tucho, Tucho, Tucho al cardenal Fernández, Víctor Fernández, prefecto del Dicasterio de Doctrina de la Fe, gran amigo del Papa Francisco, que en paz descanse. Pero cuando ya anunciaron lo que pretenden hacer en julio de volver a desobedecer demoníacamente, y que ahora sí ojalá el prefecto del Dicasterio de Doctrina de la Fe con la Iglesia declaren ya formalmente fuera y todo lo que tenga que hacerse con esta secta demoníaca. Ahorita sí ya era, el cardenal Fernández va a dialogar, pero hace días era Tucho, ¿no? Igualados, groseros. Entonces, hermanos, pues les voy a volver a dejar el link para que lo lean con calma y se den cuenta. Todas esas características de las que habla el padre Espadaro las hemos visto allí y se propagaban así. Y todo tiene que ver con lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, que el Señor nos ayude, que nos ilumine y que todos lleguen a la verdad y sean salvados de las garras de estas ideologías paganas, de estas ideologías políticas idólatras. Y les pido que hagan una oración por el Papa León XIV y por el equipo de los tertulianos. Que Dios los bendiga.